No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Un tipo diferente de guerra. 747 capítulo 7. Alianza, 6, perdido en sus pensamientos, Saber vagó sin rumbo fijo por los pasillos de Camelot. La tranquila quietud de la tarde y la luz de la luna iluminando las paredes blancas, le dieron una sensación de tranquilidad a la mente, pero ella no sentía nada de eso. Estos eran los pasillos de sus recuerdos, las puertas, los escalones, los campos de entrenamiento, todo era igual que antes de Camlan. Un suspiro escapó de sus labios, su figura caída carecía del porte del rey que una vez gobernó este castillo. Desaparecido. Todo se perdió. Frunciendo los labios, se miró las manos y notó que le temblaban los dedos. ¿Estaba nerviosa, o era simplemente la conmoción de que todo esto todavía la estuviera carcomiendo? No había forma de quedarse quieto. Si se detenía, comenzaría a pensar, y si comenzaba a pensar, su resolución comenzaría a desmoronarse. ¡Qué círculo vicioso! Una parte de ella ya estaba resentida con la entidad que orquestó esta guerra solo porque le mostró la diferencia que una sola lección podría haber hecho en su propio reinado. Todo esto. Todo ello. Miró a través de Camelot, el reino y su gente que se había ido a dormir por la noche. Podría haber sido así. Normalmente, la posibilidad era algo en lo que uno solo pensaría, pero nunca vería el resultado. Pararse al final de un camino, dar la vuelta y luego darse cuenta de que estaba caminando por el borde de un barranco cuando el paraíso estaba al otro lado de una bifurcación en el mismo camino por el que había caminado, era enloquecedor. Aquí estaba ella, participante en un tipo diferente de guerra, y sus convicciones estaban confusas. El camino que había deseado emprender, ahora todo parecía una broma. Desearía no haber desenvainado nunca la espada en la piedra. No estaba en condiciones de ser rey. Bajo su gobierno el reino caería inevitablemente. Entonces, ¿qué hay de esto? Era posible. Todo era posible, pero acababa de cometer demasiados errores en el camino. Otra versión de ella, la afortunada, no cargaba con las mismas cargas. Se había equivocado Saber al llevar todo ella misma. Debería haber sido más abierta. Reveló sus vulnerabilidades y confió en quienes la rodeaban. Una vez pensó que era débil, como si se estuviera desmoronando bajo el peso de la profecía del rey que salvaría el reino, pero esta versión de ella, se derrumbó. Y cuando lo hizo, la temida caída no se produjo. Más bien, ella fue levantada de nuevo. Si una espalda no podía soportar la carga, ¿qué hay de 2, 3, 4? Saber se tragó el arrepentimiento que amenazaba con burbujear dentro de ella y desgarrar su propio cabello. Uf. Saber se detuvo, la placa de metal de sus espinilleras resonó cuando chocaron contra una persona no más alta que sus rodillas. Saber siempre había sido bastante pequeña, lo que decía mucho sobre la altura de la persona con la que se topó. Un niño. Mirando hacia abajo, un par de grandes ojos verde azulado llorosos la miraron. Pequeñas manos cubrieron un bulto en la frente, y las piernas estaban abiertas mientras el pequeño cuerpo descansaba sobre su trasero envuelto en una tela que solo podía asumir que era un pañal. Cabello rubio rojizo, cara redondeada, grasa de bebé adherida a las mejillas y una espada de madera familiar del tamaño de un niño en su empuñadura. La niña estaba haciendo bien en contener el llanto, pero estaba empezando a sollozar a pesar de todo. A pesar de caer, la niña se aferró a su arma y pronto volvió a ponerse de pie. Buen instinto, pensó Saber distraídamente, pero más que eso, el rostro del niño le daba una sensación ominosa. Se veía casi exactamente así cuando era joven. La única diferencia, la falta de porte que esta niña tenía en comparación con ella misma, que había estado entrenando para algún día ser rey. Saber se desvaneció, dándose cuenta de que la niña ni siquiera era lo suficientemente mayor para saber cómo hablar coherentemente y estaba balbuceando "Badmomo" una y otra vez mientras golpeaba inútilmente con su espada de madera la espinillera ofensora de Saber en venganza. Saber consideró cargar al niño, pero el sentido común la disuadió. A un niño no se le permitiría vagar solo dentro de Camelot.
Como era de esperar, una mujer vino corriendo hacia la niña, seguida por otro niño pequeño que se escondió detrás del vestido azul de la mujer cuando Saber estuvo a la vista. La mujer se detuvo aturdida cuando también notó a Saber. Saber no era mejor. La mujer era más alta que Saber por al menos una cabeza completa y considerablemente más desarrollada. Sus rasgos eran más refinados con la majestuosidad de la edad, pero el rostro que Saber veía a menudo mientras se miraba en un espejo todavía estaba allí. Solo que era mayor. El pelo era más largo. Incluso con él atado en un moño y una corona, el flequillo y los lados todavía crecían mucho más allá de los hombros. La mujer vestía un camisón azul, parecía que se estaba preparando para dormir, ya que los cordones que sujetaban los patrones de sus pies estaban medio desatados. Mirando más allá, había una puerta abierta frente a Saber donde el niño que chocó con ella debió haber salido corriendo en su alboroto. La mujer simplemente siguió para atrapar al bribón. Rígidamente, Saber imaginó un mapa de Camelot en su mente y luego lo superpuso con su entorno actual. Estaba frente a lo que solía ser su habitación personal en Camelot. Por lo tanto, la mujer que salió de dicha habitación no podía ser otra que, hola. La mujer habló tentativamente, rasgos suaves, no, radiantes sin ninguna carga que plagara su mente. Saber no podía decir lo mismo de sí misma en este momento. La mujer caminó hacia Saber, y luego con severidad le dio a la chica a los pies de Saber un suspiro fulminante antes de estirar una mano y esperar. La niña se puso rígida, mirando primero la mano de la mujer y luego su espada de madera. Mío. El niño negó, pero poco a poco se marchitó bajo la mirada de la mujer. Eventualmente, la niña regaló la espada de madera antes de que la mujer asintiera. Te advertí que no jugaras más cuando sea hora de dormir. Tu hermano se quedará con la espada durante todo el día de mañana. Ante las palabras de la mujer, un niño pequeño finalmente comenzó a sollozar, mientras que el otro sonrió encantado. La escena fue captada bajo los ojos sin pestañear de Saber. La mujer se cruzó de brazos y suspiró mientras cargaba a ambos niños en sus brazos. Luego, girándose para mirar a Saber, la mujer recordó mientras miraba la armadura azul de Saber y la espada invisible envainada en su persona. Saber sintió como si un cuchillo se estuviera retorciendo en su estómago. Sabía la verdad incluso antes de preguntar. ¿Tú eres? Sí. Soy la reina Arturia Pendragón, la mujer le confirmó todo a Saber. Entonces, los niños pequeños que parecían simplemente uno o dos, tampoco eran solo productos de su imaginación. Saber se estremeció. Al darse cuenta de dónde estaba mirando Saber, su yo mayor sonrió irónicamente, con un toque de vergüenza coloreando sus mejillas. Mis disculpas, lo he estado intentando durante meses, pero todavía estoy aprendiendo cómo atraparlos mientras su padre está ocupado. Saber contuvo el aliento, sin notar el temblor de sus rasgos. ¿Son homúnculos? Todavía estaba inconscientemente tratando de negarlo. Mis hijos. Su yo mayor rechazó y sonrió suavemente, el instinto maternal le dio una ternura que se ganó el cariño incluso de los desaprobadores más mal nacidos. Sorprendente, ¿no? Sir Héctor solía decir que los sueños de la infancia están lejos, pero estaba equivocado. El sueño de criar una familia que parecía imposible bajo el peso de la realeza se ha hecho realidad. Jeje. El reino está prosperando, y los pequeños me causan un estrés indebido sin fin. Su yo mayor se veía orgulloso incluso cuando se quejaba, una expresión que Saber nunca supo que pudiera hacer. Sí, qué bendición, supongo. Envidiar. Una cosa fea. Trató de no mostrarlo a pesar de conocer muy bien el sueño del que hablaba su yo mayor, pero estaba sangrando en su tono. El sueño en particular fue durante sus primeros años en Bristol antes de que Merlín la cargara con el peso de una profecía. Una época en la que era más sencillo imaginarse viviendo una vida honesta con un hombre honesto e hijos propios. Demasiado ocupada acicalándose con las palabras, su yo mayor se perdió el mordisco en ellas. Este de aquí, se parece a mí, su yo mayor señaló al chico, quien nerviosamente asintió hacia Saber cuando se lo pidió. Y este de aquí, es demasiado deshonesto.
Aún enojada por el chichón en su cabeza, cuando la niña fue levantada hacia Saber, resopló, cruzó los brazos y enterró su rostro en el hombro de su madre. Saber vio a su yo mayor suspirar. Criada como un niño, sinceramente, era más fácil para ella conocer mejor a su hijo que a su hija. Aún así, ¿de dónde vino la actitud? Tiene que ser Cayo Mordred. Uno de esos dos, gruñó su yo mayor antes de sacudir la cabeza y mirar a Saber. ¿Te gustaría sostenerlos? Ella ofreció. Saber quería correr, pero lo que sucedió fue que la invadió una sensación de pérdida que la inmovilizó en su lugar. ¿Puedo? Las palabras fueron pronunciadas con rigidez. La chica se quejaría, pero no se resistiría. Por todos los medios, su yo mayor asintió y entregó a los niños, antes de apresurarse a ponerse nerviosa por las acciones familiares de Saber. Pero no los cuelgues de la pierna. Saber decidió con tacto reajustar su agarre, su yo mayor le dio una sonrisa de complicidad. Su yo mayor obviamente había cometido el mismo error antes y había sido castigada. ¿Pero por qué? No era normal. Al ver la confusión de Saber y empatizar con ella, su yo mayor se acercó y susurró algo que solo ellos podían escuchar. Mi esposo dice que son frágiles a esta edad, pero creo que solo los bebe. Papá Héctor y Kai nos colgaron cuando éramos pequeños y salimos bien, pero no le digas que dije eso. Dijo algo sobre abuso infantil o lo que sea bien. Saber murmuró rotundamente antes de que sus labios se torcieran cuando le jalaron el cabello. Pequeñas manos escrutadoras pasaron sobre su boca y nariz como si fueran juguetes para explorar y pinchar con dedos regordetes. Lo estaban haciendo a propósito, tenían que serlo. Su yo mayor se rió. Lo siento, pero ten paciencia con ellos. Probablemente piensen que eres Mordred con tu estructura actual. Sable estofado. La comparación no fue apreciada, pero, sin embargo, sigue siendo razonable dadas sus similitudes. Sintiendo como si el hielo se hubiera roto un poco, Saber vio como su yo mayor se acercaba con una mirada preocupada en su rostro. Entonces, dijo arrastrando las palabras su yo mayor. ¿Entonces? Saber frunció el ceño, incitando a su yo mayor a ser más directo. ¿Qué te preocupa? Las palabras fueron como hielo derramado sobre su cuerpo. Saber se movió inquieta, de repente se dio cuenta de que no podía arrojar a los niños en sus brazos y huir ahora que los estaba sosteniendo. La oferta había sido una trampa todo el tiempo. ¿Era cierto entonces? Con la edad vino la sabiduría. Su yo mayor fortaleció su determinación y bloqueó el camino de escape de Saber. Saber abrió la boca para negarlo todo, pero ¿a quién estaba enfrentando antes que a ella? Soy literalmente tú. Su yo mayor se quedó inexpresivo ante los rasgos cada vez más neutrales de Saber. ¿Crees que no puedo notar mis propios hábitos? Cuanto más tranquilos estamos, más nos reprimimos por dentro. Mierda de cerdo. Las palabras simplemente no funcionaban, y su yo mayor parecía entender eso y simplemente continuó en su lugar. Hubo un momento en el que sentí que era mi deber cargar con todo, pero ¿sabías? Cuando todo comenzó a desmoronarse, no fui yo quien recogió los pedazos, sino la gente que me rodeaba. Me imagino que habría muerto en algún campo de batalla sin nombre sin ellos, y es por eso que creo que puedo armar algo basado en tu expresión. Su yo mayor la miró fijamente a los ojos como si pudiera ver a través de ella. Nunca te las arreglaste para recoger las piezas, ¿verdad? Más bien, todavía estás intentando. Saber mantuvo rotundamente su silencio, pero sus labios temblorosos desafortunadamente la delataron. Su yo mayor juntó suavemente sus manos sobre los hombros de Saber, sintiéndola estremecerse. Esto solo estimuló aún más a su yo mayor. Honestamente, no sé por qué nos trajeron a todos aquí, pero tiene que haber un significado en todo esto. Mi esposo quería que no me encariñara demasiado, pero eres diferente de la otra versión de mí que se convirtió en un tirano. Me recuerdas demasiado a mí mismo. Merlín o papá Héctor hablaron contigo. Son mejores en esto que yo. Su yo mayor se rascó la nuca. Una costumbre aprendida de su marido. El pensamiento, Saber finalmente susurró bajo la persuasión de su yo mayor. Entonces, lo hizo. Su yo mayor hizo una nota mental. ¿Qué dijo Merlín?
boca seca, para saber, se sintió como una eternidad antes de que pudiera pronunciar las palabras. Para que seamos las mismas personas. Su yo mayor parpadeó con asombro y confusión. Si eran iguales, ¿por qué el resultado fue tan diferente? Todos los pensamientos cambiaron mientras saber continuaba. Las elecciones siempre definirán los resultados. Ese día de nuestra infancia, yo no caminé por ese campo de trigo, dijo saber en voz baja, con el rostro hundido por la amargura en su tono. Su yo mayor palideció ante la implicación. Saber podía entender lo que estaba pensando su yo mayor. Sin haberlo conocido, los eventos que rodearon a la familia Aston y su masacre significaron que su línea de tiempo difería enormemente de su yo mayor. Los Aston incursionaron en la mística sobre el tiempo y el espacio para afectar el límite del reverso. Saber comenzó a regurgitar las palabras de Merlín, sintiéndose como si estuviera enferma del estómago. Porque no conocía a Shiro en ese campo de trigo, Merlín teorizó que fue llevado a través del tiempo en un intento final por preservar el linaje después de la masacre de Aston. La bestia que atacó a Bristol en nuestra infancia probablemente activó el mecanismo. Saber vio a su yo mayor hacer una mueca ante las palabras que le trajeron malos recuerdos. Merlín le había mostrado a Saber que su yo más joven se encontraba con una incursión fantasmal en la mansión Aston abandonada donde Shirou de su yo mayor residía solo. Los puntos conectados desde allí. Un niño fuera de su tiempo transportado al futuro y devastado por una llama contaminada, donde Saber fue convocado por él para participar en una quinta guerra del Santo Grial. Esa era la diferencia entre Saber y el yo mayor que estaba mirando ahora. Una sola lección que había hecho su yo mayor que llevó a Shiro a permanecer en el pasado para construir el Camelot Saber que vio ahora. Tal como lo había dicho Merlín, era una simple diferencia de y sí, 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 que, mis condolencias. Saber asintió inexpresivamente, sus pensamientos se detuvieron. Debe haberse visto horrible si la forma en que su yo mayor ahora la miraba era algo por lo que pasar. Independientemente, las palabras de su yo mayor no cambiaron nada. ¿Qué pasó cuando dos pares de diminutas manos acunaron sus mejillas, dos pares de ojos mirándola para preguntarle si estaba bien? Saber tragó. El único consuelo al que se aferraba desesperadamente para mantener la compostura era el deseo prometido. Mirando a Camelot, a las personas dentro de él, e incluso a los niños a su alcance, ahora sabía lo que tenía que hacer. Basta de cavilaciones. Suficiente arrepentimiento. En lugar de eso, conviértelo todo en resolución. Sí. Si era un deseo, entonces todavía había una manera de proteger y obtener el futuro que veía. El deseo de reescribir su pasado seguía siendo el mismo, pero el deseo en sí mismo había cambiado. Nada se interpondría en su camino. Ahora ella estaba interesada. Y el interés solo se acumulará. En la mañana del día siguiente, Shirou se sintió aliviado de que cualquiera que fuera el problema al que se enfrentaba Saber, parecía haberse aliviado. Sin embargo, lo que pareció ocupar su lugar fue un espíritu casi revestido de hierro que, cuando se dirigía a él, parecía transmitir rastros de anhelo y expectativa fuera de lugar. Shirou, creo en ti. Juntos superaremos al resto. Dijo con ánimo, leyendo las palabras del pétalo de una flor. Bien. Shirou se rascó la nuca antes de volver a concentrarse en lo que importaba. Iba a dirigirse a un campo de entrenamiento en Camelot donde la versión de sí mismo de Chaldea estaba esperando para comenzar la primera de muchas sesiones para lograr resonancia. Sería una mentira decir que Shirou no tenía ningún tipo de aprensión por esto considerando lo rápido que las cosas se habían intensificado desde su vida cotidiana hasta aquí. En cambio, despertó su espíritu al reafirmar que hacerse más fuerte era la única forma de salvar a las personas que quería salvar. Al llegar al lugar designado, Shirou rápidamente se dio cuenta de que su entrenamiento no iba a ser tan privado entre él y sus alternativas como había pensado. Primero vio a Sakura, luego a Rin, seguida de Kirei, Igya, Caster, Lancer, Assassin, Rider y prácticamente todos.
Finalmente, Saber caminó detrás de él y tomó un lugar entre la multitud. Shirou tragó saliva. Todo el mundo estaba mirando, incluso Caster, que había prometido cumplir su palabra de contenerlo después de su último impulso. Considerando que estaban en la hospitalidad de otro, ella era lo suficientemente astuta como para contenerse y observar antes de considerar cualquier forma de acción. Junto a la multitud de espectadores estaba la directora Olga, y junto a ella estaba el maestro 47, el Shirou de Chaldea. Al darse cuenta de que estaba bajo el escrutinio de todos, Shirou decidió que prefería terminar con esto y le indicó al maestro 47 con los ojos que comenzara. Compartiendo una mirada con Olga, quien asintió con la cabeza al maestro 47, el maestro 47 entró en el centro del campo de entrenamiento de hierba y le hizo señas a Shirou para que se parara frente a él. Comenzaremos con el rastreo, dijo el maestro 47, levantando las palmas de las manos hacia Shirou y mostrando que no había nada allí. ¿Recuerdas los 7 pasos? Bueno, sí. Shirou asintió. Estos fueron los pasos que usó cada vez que intentó usar proyección, un misterio común entre los magos en el que la mayoría apenas se enfoca. Los pasos eran simples en su mente. Juzgar el concepto de creación. Hipotetizar la estructura básica. Duplicar el material de la composición. Imitar la habilidad de su fabricación. Simpatiza con la experiencia de su crecimiento. Reproducir los años acumulados. Supere todos los procesos de fabricación. Bien, el maestro 47 asintió. Te mostraré cómo se llega a esto. En las palmas abiertas del maestro 47, se manifestaron un par de alfanjes blancos y negros, emanando con una presencia y sensación que pertenecía estrictamente a Noble. Oye, Archer. ¿No son tuyos? Q llamó a Archer, quien resopló mientras observaba a la multitud. En efecto. En las manos del maestro 47 estaban los fantasmas nobles con los que Q estaba familiarizado en su primer intercambio contra Archer en Omurara. Más importante aún, su repentina aparición en alguien que claramente no era un espíritu heroico sorprendió a los maestros y sirvientes originales de Fuyuki. Q dejó de reírse de Archer cuando el maestro 47 trazó una lanza roja muy familiar y se la colocó en la espalda para usarla más tarde. Esperar. Master 47 era una versión de Shirou, ¿verdad? Entonces, si pudiera hacer eso, entonces, algunos fueron más rápidos en darse cuenta de las implicaciones, muchos solo habían venido a ver cómo se extendía entre ellos la noticia de un pelea entre Shirous. Entonces, lo que nos estás diciendo es ese tonto. Caster señaló con un dedo a Shirou, luego desvió su mirada hacia la versión caldea de Shirou frente a él que acababa de formar un par de noble phantasms. ¿Puedo hacer eso? Sí, respondió Olga rotundamente. No había pasado mucho tiempo desde que había estado en una posición similar a la multitud de espectadores ante esta revelación, y solo esperaba no haberse visto tan aturdida como ellos. Dale suficiente energía mágica como la de nuestro Chaldea, y tendrás un arsenal ilimitado en tus manos. Tentador. Muy, muy tentador. Caster cerró la mandíbula y comenzó a considerar un misterio que actuaría como un diseño estructural para aprovechar las líneas ley del mundo, y luego conectarlo a la fuerza con Shirou. Atrápalo en su lugar para mantenerlo a salvo, y sería perfecto. La forma en que otros de Fuyuki miraban a Shirou cambió sutilmente de un niño ingenuo arrastrado a la guerra a alguien que podría ser útil. Las miradas de los demás eran soportables, pero a Shirou no le gustó el cambio repentino en la forma en que Caster lo miraba como una vaca lechera dorada. Se estremeció. Concéntrate y trata de resonar. El maestro 47 devolvió la atención de Shirou a él. Es triste decirlo, pero Shirou realmente no entendió lo que el maestro 47 quería decir con resonar. ¿Si no lo hago? Shirou preguntó tentativamente. Bueno, dijo el maestro 47 arrastrando las palabras. Como diría Archer, el oponente al que te enfrentas no es más que tu propia imagen. Por lo tanto, no hay lugar para considerar el fracaso. Interrogación de cierre. Shirou apenas pronunció otra palabra antes de darse cuenta de que dos espadas se balanceaban sobre él. Esperar. Esperar. No había espacio para esperar.
Este bastardo realmente estaba tratando de matarlo. Fate. Un tipo diferente de guerra. 747 Capítulo 8. Alianza. 7. Las chispas chocaron en una colisión de acero hueco contra metal templado. El impacto envió reverberaciones sutiles y violentas a través del cuerpo de una espada, por la empuñadura y hacia las manos de Shirou, cuyos huesos prácticamente rozaban entre sí. ¡De maldita sea! Ni siquiera hubo tiempo para maldecir y mucho menos recuperar el aliento antes de que llegara el siguiente golpe, y se vio obligado a extender la mano para defenderse. Una espada formada en su mano izquierda, mundana, pero mucho más capaz que reforzar una tubería o un trozo de plomo como lo habría hecho si estuviera en casa en su taller. Haciendo una defensa apresurada, giró sobre sus pies y luego aprovechó su espada proyectada contra el ataque entrante. Hizo poco bien. Los rasgos de Shirou palidecieron cuando la espada de su adversario cortó gradualmente a través de su proyección improvisada, como forzar un cuchillo a través de la manteca de cerdo. En tiempo real, vio que se acercaba más y más al lugar donde había usado apresuradamente su brazo izquierdo como abrazadera. Con un sonido sordo, su proyección se hizo añicos, lo que lo obligó a retroceder, pero no antes de que su manga reforzada fuera cortada y rasgada sobre la tela más suelta. Enfocar. Esta palabra que carecía de cualquier forma de moderación. Los rasgos de Shirou se tensaron cuando retrocedió y se vio obligado a proyectar otro par de espadas. Ni siquiera se dio cuenta de que había pasado de rodar y esquivar a resistir activamente. Incluso la noción de que sus proyecciones se acercaban cada vez más a la perfección lo eludía, ya que todo su enfoque estaba en analizar rápidamente las espadas de su oponente y luego, inconscientemente, reproducirlas. Mejor, pero lejos de ser adecuado. Bastardo. Shirou gimió mientras sus brazos comenzaban a entumecerse hasta el punto de que le dolían los hombros solo por mantener una postura cautelosa. Era fácil decirlo cuando no eras tú quien estaba en riesgo de morir. Shirou apretó los dientes, dio un paso adelante y de repente pasó de la defensa a la ofensiva, avanzando con un instinto ciego que inmediatamente fue pisoteado. Un puñetazo aterrizó sobre su esternón antes de que cometiera el error de doblarse y presentar su cara a una patada sólida. La saliva voló cuando su mandíbula chasqueó por el golpe, pero su uso de refuerzo le permitió encogerse de hombros para no tambalearse y caer de pie. ¿Dónde aprendiste este método? Shirou ya no podía ocultar la frustración que brotaba dentro de él mientras se frotaba la sangre de la barbilla de un labio partido. No hubo respiro incluso cuando llegó la ridícula respuesta. De un bastardo enfermo que se perdió. Ahora concéntrate. Las palabras fueron recibidas con nada más que silencio. Uno porque Shirou no tuvo tiempo de responder y que solo el arquero rojo de la multitud de espectadores parecía realmente molesto. Los demás estaban demasiado distraídos. Castero murmuraba para sí misma mientras ideaba un medio para explotar mejor las variables de su lado, mientras Ilya observaba con el ceño fruncido. Sus pensamientos eran difíciles de abarcar ya que había venido a participar en la Quinta Guerra del Santo Grial en parte por venganza y en parte para hacer realidad el deseo de los Einsvern. La situación actual no tenía precedentes y la dejó perdida ya que su propio cuerpo fue modificado para actuar de acuerdo con el Grial de la Quinta Guerra. Rin tenía los brazos cruzados y los ojos cerrados mientras pensaba profundamente, mientras que Sakura mostraba preocupación. Una luz oscura parpadeó en los rasgos de Sakura cuando Shirou cayó rodando, pero luego se desvaneció rápidamente cuando su mirada se dirigió al agresor que se veía idéntico a Shirou excepto por el uniforme de chaldea que usaba. Fue un asalto si estabas atacando lo que eras prácticamente tú mismo. Además, Sakura podía decir que el Shirou de chaldea, o Maestro 47, era bastante similar a su propio Shirou. Sakura frunció los labios y decidió instruir a Rider para asegurarse de que las cosas no fueran demasiado lejos. Debajo de la máscara de Rider, puso los ojos en blanco, pero no rechazó la orden. Comparado con el entrenamiento de héroes y sus combates contra monstruos en Grecia, esto no era nada. Había oído que el entrenamiento espartano era más feroz hasta el punto de arrojar a sus crías por los acantilados. Y luego estaba saber.
A pesar de que era el maestro de saber el que estaba siendo golpeado, ella asentía con lo que solo podía ser anticipación o aprobación. Honestamente, estaba más cerca de la fe ciega o la expectativa más allá de cualquier sombra de duda. No era exacto decir que creía y confiaba plenamente en él, ya que apenas habían estado juntos durante un día, sino que creía en el futuro que había visto. Una mano estaba cerrada sobre su corazón, mientras que la otra estaba cerrada en un puño a su lado. La vívida esperanza en sus ojos contaba una historia. El anhelo de llevarlo a cabo fue el principal factor impulsor de una determinación resuelta. En contraste con todo, esto fue demasiado. Shirou sintió que se estaba agotando. Sus brazos se estaban volviendo difíciles de mover y sus rodillas temblaban con cada movimiento de sus pies. Y aún así, el asalto no se debilitó, sino que creció en ferocidad. La magia estalló dentro de él con cada golpe que conectaba de una proyección a otra. Shirou se desvió, levantando su espada para defender otro corte horizontal antes de darse cuenta de que era una finta hecha al proyectar una espada flotante detrás de él. Presa del pánico, apartó la espada flotante, una sacudida de lo que se sintió como un relámpago palpitando a través de él al hacer contacto con su espada. Los engranajes comenzaban a girar, las brasas avivando la yesca. Shirou sintió un charco de sangre sobre su brazo izquierdo, un grito ahogado de dolor salió por su boca cuando lo apuñalaron. Un brillo dorado comenzó a brillar sobre las heridas antes de que comenzaran a sellarse y cerrarse. Apresuradamente levantó la guardia y chocó espadas. Yo soy el 1F Mieseo. Shirou parpadeó desconcertado, pero no tuvo otro segundo antes de tener que reaccionar a un contraataque. Estallido. Las chispas llovieron en un resplandor anaranjado ardiente antes de que el sonido del metal, deformándose y desgarrándose, resonara en sus oídos. Era un timbre sordo que parecía traerlo dentro y fuera de la realidad mientras su visión nadaba. Con estas manos que no pueden sostener nada. ¿Ha pasado de nuevo? Nervioso, Shirou sintió que la presión arterial se acumulaba en sus sienes. Esquivó a la izquierda y luego giró a la derecha, antes de detenerse y luego tratar de desequilibrar a su oponente empujándolo hacia adelante con un hombro. Su oponente retrocedió, pero en el lugar de su oponente, aparecieron numerosas espadas flotantes y luego dispararon. Trazó una espada más alta y más ancha que su cuerpo frente a él, usándola como escudo, sin siquiera darse cuenta de que nunca había sido capaz de hacer eso antes. Cuando el impacto lo lanzó hacia atrás, palabras, imágenes y escenas pasaron por su mente. Bienvenido a Caldea, miembro de los primates, la Antártida, entonces una ciudad en llamas. Los horrores de una guerra. Y una hermana que nunca supo que tenía. ¿Qué? Apresuradamente, levantó los brazos para protegerse, pero la patada fue dirigida abajo y lo derribó. Mirando hacia arriba, vio una espada que lo apuñalaba, lo que lo obligó a rodar antes de proyectar un nuevo par de espadas en sus manos, que usó para bloquear un golpe en el esternón. Cada golpe que apenas lograba rechazar desgarrando sus músculos y reprimiendo el impulso de sisear y gemir lo hacía tambalearse, pero no por el dolor. Pensé que todo había terminado y luego te acercaste vivo a mí después de pensar que tu estupidez hizo que te mataran, gracias a Dios. Gracias a Dios. Rin. Ni siquiera lo pienses. No hay forma de ayudarme. No pude escapar del lodo, y las maldiciones que fluyen desde hace mucho tiempo han ido más allá de la salvación. Yacía en un charco de sangre, una mancha oscura como el alquitrán corroía su piel mientras el mundo ardía a su alrededor, las brasas flotaban en el viento. En la forma en que ella lo miró, una mezcla de alivio y alegría en medio de la desesperación, pudo sentir una furia fría brotando dentro de él en ese momento antes de que pareciera darse cuenta de que las emociones no eran las suyas. Por un segundo, Shirou miró a su Rin, quien le dio un resoplido confundido, y luego tragó con mitad duda y mitad certeza. Sacudió la cabeza, logrando reaccionar mucho más rápido que antes, cuando sus ojos brillaron con una luz azul que captó la vista de nuevas espadas flotantes que le dispararon. Instantáneamente, las mismas espadas aparecieron alrededor de Shirou a distancias suyas y contrarrestaron los ataques entrantes.
Pedazos de metralla de metal explotaron, desvaneciéndose en motas efímeras de color azul, pero obligando a Shiro a protegerse la cara. Su oponente corrió hacia adelante, y Shiro estaba nuevamente bloqueando espadas. Otro pulso de energía mágica reverberó dentro de él, otra escena apareció en su mente. «¿Eres mi vaina? ¿Sable?» No. Era diferente. Un sable pálido yacía muriendo en lo que parecía una caverna iluminada por una tenue luz dorada y roja. Una armadura negra adornaba su forma, la placa del pecho se hizo añicos y los pedazos se esparcieron por el suelo para revelar un agujero ensangrentado a través de su pecho. Los ojos límpidos y huecos le devolvieron la mirada, muy lejos del saber que Shirou conocía, pero el sentimiento que sintió esta vez fue un arrepentimiento abrumador y una negativa a aceptar esta separación. Que el negro sea el color al que rindo tributo. Que se levante un muro contra el viento que caerá. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Ninguna respuesta. El sentimiento ahora, ira, dolor, indignación, cariño. Aquí se hará un juramento. Un nombre vino a la mente de Shiro en la furiosa tormenta de emociones en conflicto. Desde el séptimo cielo, asistido por 3 grandes palabras de poder, sal del anillo de restricción, protector del equilibrio sagrado. Servant Saber, Arturia Pendragon responde a tu llamada. Deja que mi espada aplaste la luz de nuestros enemigos. Shirou se quedó aturdido, sin siquiera darse cuenta de que la frecuencia de los ataques de su adversario había comenzado a disminuir hasta que un fuerte empujón lo devolvió a la realidad. Así que has empezado a ver. Pero todavía no es suficiente. El maestro 47 negó con la cabeza, sin saber qué recuerdo había visto Shirou, pero entendiendo que aún no era suficiente. Lo siento, pero debes encontrar el umbral. He estado yendo demasiado fácil. Si mal no recuerdo, mi caso había sido de vida o muerte. Shiro observó cómo su oponente descartó todas las espadas rastreadas y finalmente empuñó la lanza roja rastreada desde el principio. El estado de ánimo se oscureció rápidamente a medida que aumentaban las tensiones. Nadie había olvidado cuán relevante era la vida de Shirou para los miembros de su mundo, pero en este caso, un muro de flores apareció para disuadir cualquier interferencia. Tragando saliva, Shirou hizo todo lo posible para no mostrar sus nervios, pero había algo en la disposición de su oponente que cambió de inmediato en el momento en que la lanza roja entró en juego. De repente, ya no se enfrentaba a una versión de sí mismo, sino a alguien completamente diferente. El sabueso de Ulster. Era casi imposible reaccionar cuando su enemigo desapareció de la vista con una velocidad y agilidad que nunca antes había mostrado. En el momento en que tardó en parpadear, una lanza roja apareció frente a la cara de Shirou, sus pupilas se dilataron antes de echar la cabeza hacia atrás, esquivar el golpe letal, pero no pudo maniobrar alrededor de una fuerte patada lateral. Se quedó sin aire, su cuerpo cayó al suelo donde se tumbó durante un buen segundo antes de levantarse temblorosamente. Esta vez, el maestro 47 no aprovechó su ventaja y, en cambio, esperó como si estuviera ansioso por un desafío. El comportamiento fue completamente diferente, pero Shirou sintió un escalofrío en la espalda. Su oponente podría haber cambiado su enfoque, pero toda su presencia se había vuelto similar a una bestia feroz que observa a su presa. Q permaneció en silencio mientras observaba a un lado. Es posible que otros no lo sepan, pero no había forma de que no reconociera su propio estilo de lucha y las técnicas que estaba usando Chaldea Master 47. Su silencio se rompió cuando observó a la persona que usaba su lanza, agachándose en una posición de salto. Shiro apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando la energía mágica roja como la sangre rodeó la lanza de su oponente. Este golpe no es uno que puedas esquivar, el maestro 47 murmuró una sola advertencia. Tiene razón. El niño está muerto si se queda ahí parado. Q murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. El maestro 47 luego saltó en el aire, con la lanza roja martillada hacia atrás en una maniobra de lanzamiento. Busca el corazón. Una lanza con púas de muerte penetrante. Shirou pareció entender lo que estaba sucediendo de un vistazo, la inactividad de sus ojos y el potencial latente se abrieron constantemente. Iba a morir.
Un rojo ardiente cubrió la longitud de la lanza, arrastrándose hacia atrás en una tormenta de potente energía mágica. Shirou miró fijamente a su final a la cara, sabiendo que incluso si otros querían ayudarlo, no estaba seguro de poder intervenir a tiempo. Estaba por su cuenta. Una escena final parpadeó en la mente de Shirou. La razón por la que luchó, y las convicciones que habían estado ahí todo el tiempo. Un sueño que no era falso. Una aspiración que era hermosa, si no imposible. Su brazo se levantó, patrones hacían como circuitos llameantes sobre su piel. Este sentimiento dentro de él burbujeando y enderezándose dentro del circuito interno de sus caminos mágicos. Resonancia. Traza. Un relámpago pasó por su mente. En un vacío lleno de nada más que oscuridad y nubes brumosas como humo, una figura borrosa cubierta de sombras se movió cuando un intruso irrumpió en el espacio cerrado. Ninguno de los rasgos del intruso se podía ver excepto el contorno. Cada otra parte de su cuerpo estaba envuelta en una luz resplandeciente. Los dos estaban en marcado contraste en el oscuro vacío del espacio, pero en este mundo importaba poco. Ambos ya tenían una idea y comprensión del otro. Ante la aparición de la figura de luz, la que se cubrió de oscuridad frunció el ceño e hizo una mueca cuando la otra le habló y se negó a dejarla sola. Así comienza. Dijo la figura en la luz, manteniendo una distancia respetable. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Satisfecho? Los rasgos de la figura sombreada se enfriaron, su cabeza temblaba. Esto nunca fue sobre mí. La figura sombreada se habría reído oscuramente si no fuera por las palabras que vinieron en respuesta a las suyas. Se trata de nosotros, no. La figura en la luz no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. ¿Tú, cómo hiciste? Un destello de emoción genuina cruzó la expresión de la figura sombreada antes de enfriarse y morir pronto. ¿Sabes qué? Olvídalo. No importa, tratar de cambiar la naturaleza de alguien no es fácil. Las sombras bailaron y estallaron con una fuerte presión, la figura sombreada se volvió para mirar a la figura en la luz. Pero mostrar el dolor de los que quedan atrás sí lo es. La sombra habló como si no tuviera sentido. Era una voz que estaba a la vez angustiada y abrumadoramente enojada. Cada vez, en cada lugar, siempre es lo mismo. Ya sea que le ruegues o lo amenaces para que tome otro camino, él nunca mira hacia atrás. La ira, el dolor y la desesperación inducidos en los que quedan atrás por el héroe abnegado en muerte. Esta vez se ahogará en ella. Entonces verá. Entonces sentirá. Cuanto más enfatice, más hará por su pérdida. ¿Predijiste que esto sucedería? Orquesté esta guerra con esta mente. La figura en la luz se quedó en silencio antes de que inevitablemente se volviera incapaz de hacerlo por más tiempo. ¿Crearás tragedia por mero espectáculo? El tono era duro, irradiando energía que alivió la aparición repentina de la presión de la figura sombreada. La figura sombreada no se inmutó y respondió. Voy a crear el cambio. Para Shirou en mí ya como un todo, o para tu Shirou. Por otra parte, no importa porque finalmente lograste convocar al original. La figura en la luz reflexionó para sí mismo, habiendo llegado a muchas conclusiones al buscar respuestas que solo él había estado más cerca de alcanzar. Cámbialo, y cambiarás todas las posibilidades, ¿no es así? Los ojos de la figura sombreada se entrecerraron en una muda resignación. La sabiduría otorgada en esos anillos no es broma. La sombra murmuró antes de darse cuenta de que ya no había necesidad de darse aires. Ciertamente. Tienes razón, Oliman. La figura oscurecida por la luz, el santo, no reaccionó ante el reconocimiento. Más bien, parecía tratar de no hacerlo debido a una sensación de emoción que le impidió gritar. ¿No sabes el costo? Él cuestionó. La figura sombreada tardó en responder, pero se enfrentó completamente al hombre santo y respondió con una resolución inquebrantable. Pagaré ese precio, que así sea. Ya deberías haber adivinado mi deseo. Déjalo ser. El sagrado meneó la cabeza. ¿De verdad crees que lo haré? Estaba buscando pelea. Necesitaba otro recordatorio. La figura sombreada rechinó los dientes y levantó un brazo, revelando numerosos conjuntos de sigilos rojos en advertencia. Al final, nadie lo recordará.
Solo yo pagaré el precio. La emoción sangraba por fingida indiferencia. ¿Por qué no podían simplemente entender? Si ya sabes esto, entonces ¿por qué estás aquí? La pregunta había sido lanzada involuntariamente, pero sin embargo, la figura sombreada no parecía preparada para la respuesta. Porque sé que no eres este tipo de persona. La boca de la sombra se cerró, las facciones se volvieron ilegibles antes de que ella hablara con la voz más suave que pudo reunir. Fue una advertencia. Soy el maestro que los convocó a todos. Tengo los comandos Seals para eliminar a aquellos que se niegan a obedecer como los tontos predecibles a los que se les ocurrió la idea de que la lucha podría evitarse si nadie luchaba. No me fuerces la mano. Uno de los sellos rojos en el brazo de la figura sombreada brilló en rojo antes de desvanecerse instantáneamente. Vete. Así, la apariencia de la figura de la luz comenzó a desvanecerse y romperse, pronto para dejar nada más que la figura sombreada en este vacío entre los sueños y la realidad. Idiota entrometida. La sombra murmuró en un gruñido bajo cuando la figura del santo finalmente se desvaneció por completo. Si ya sabes todo, haz lo que te he pedido, mantente en coma y deja de molestarme hasta que te necesite. El mundo ante sus ojos se detuvo, las imágenes pasaron por la mente de Shirou sobre una guerra librada en la antigua ciudad de Troya. En esa guerra, dos leyendas se enfrentaron y marcaron su lugar en la historia y la tradición. El héroe Héctor, y una lanza que no conocía rival en agudeza. Y. El que viste los 7 anillos que cubren los cielos. El área estaba teñida de un rojo ardiente, los poderes que rodeaban una lanza roja lanzada se ramificaban infinitamente en numerosos caminos bifurcados que no dejaban lugar a la piedad. Fue un golpe que no pudo ser evadido y, en respuesta, surgió un muro conceptual que no podía ser perforado por un proyectil. El escudo y la flor de 7 pétalos del héroe Aias. Los ojos de Shirou brillaron en un azul opaco, una luz púrpura que floreció con un escudo de cuero en el centro. Roaías. Chasqueó la lengua al verlo, mientras Caster reafirmó que, de hecho, había un valor sustancial en mantener a Shirou como un pollo dorado. Había aprendido con Circe, y animar a él no debería ser demasiado difícil. Mientras tanto, los demás comenzaron con gran atención. Los ojos de Rin se agrandaron porque su Shirou de todas las personas, el muerto que tenía que salvar de la muerte, fue capaz de lograr algo como esto. En contraste, Sakura sonrió mientras los bordes de la boca de saber se estiraban hacia arriba. Souken hizo una mueca de desconcierto, mientras que Kirei parecía decepcionado de que Shirou no hubiera fallado. Sin embargo, antes de que la lanza y el escudo pudieran chocar, los dos nobles fantasmas se rompieron en pétalos de rosa que bailaban en la brisa. La vida es todo menos un sueño, y el mago de las flores era un hombre que podía convertir la realidad en sueños y los sueños en realidad. Está bien, eso es suficiente. Merlin apareció de repente entre Shirou y su oponente con una sonrisa que rápidamente se deslizó de su rostro. Terminemos las cosas aquí. Acaba de surgir algo más apremiante. Esmerejón. Saber fue la primera en salir del silencio, ya acostumbrada a la excentricidad de su propio maestro. Además, ella más que nadie podía entender que a su contraparte y a sus caballeros no les gustaría que una sección de Camelot desapareciera en un combate de entrenamiento. Más importante aún, Saber y todos los demás servants no se perdieron a los dos mocosos que miraban a escondidas a sus padres falsos entrenando con estrellas en los ojos. Gareth, avergonzado, estaba tratando de hacer retroceder a los dos, y solo tuvo éxito cuando llegó Mordred y la siguieron como patitos. Saber pensó que nunca vería este día. Cuanto más sepas. Nunca pensó que Mordred tuviera la capacidad de hacer ese tipo de expresión. Continuando, la atención de Saber volvió a Merlin. Asintiendo a Saber, Merlin se giró para dirigirse a todos mientras Shirou jadeaba y el maestro 47 se retiró para pararse junto a Olga, su trabajo había terminado. Ya he hablado de esto con mi rey, pero tengo un papel en la búsqueda de otros aliados que puedan unirse a nuestra causa. Se está produciendo una batalla cerca del espacio en el que estamos escondidos. Como somos aliados, estoy obligado a buscar su opinión sobre los nuevos miembros y, francamente, no hay mucho tiempo para decidir.
Merlín golpeó el suelo con la culata de su bastón curvo negro e invocó un marco de pétalos de flores flotantes en el aire, creando una ventana. A través de la ventana se representaban imágenes de numerosos cráteres y nubes de polvo que se elevaban en un bosque que se reducía rápidamente a un páramo. La escena luego se centró en lo que solo podía ser saber con un uniforme escolar de Omuroar con Caliburn colgando de su cintura como una katana. Corría mientras varias figuras, incluido otro Shirou, la protegían de los miembros de la facción blanca. Cometió el error de tropezar con una rama y rápidamente fue cargada por una mujer de cabello plateado con una toga griega blanca que negó con la cabeza e hizo que el doble de Saber palideciera ante otro regaño o sesión de entrenamiento. Saber se congeló, con la lengua atada al ver su propio rostro tan animado. Se sonrojó cuando otros miraron sus rasgos indiferentes y reprimió a la fuerza el impulso de insistir en que no era ella. ¿Ayuda o no ayuda? Merlín hizo la pregunta. Shirou abrió la boca, pero Caster lo silenció de inmediato. Tú no. Todos conocemos tu elección. Fate. Un tipo diferente de guerra. 747 Capítulo 9. Alianza. 8. La elección que habría hecho Shirou fue, de hecho, vergonzosamente, exactamente lo que Caster pensó que iba a hacer. No hubo ni una pizca de vacilación ni el tiempo libre para sentarse y analizar, más bien, Caster miró a Shirou como una criatura de impulso. Los bordes de los labios de Caster se curvaron cuando recordó su propio pasado. Sus ojos que alguna vez habían sido vivos, fueron reemplazados por un gris tenue y apagado. Su magia, centrada en la curación y el apoyo, ahora templada con aberraciones esqueléticas draconianas y potentes energías centradas en la letalidad y las maldiciones. El verdadero nombre de Caster era Medea de la mitología griega, famosamente conocida como la traición de Medea la bruja. Ella, que solo sabía apuñalar a los demás por la espalda, fue cegada por el amor, utilizada y luego descartada. ¿En qué había estado pensando entonces antes de participar en un vuelo de fantasía? ¿Coerción por parte de Afrodita? ¿Sus propios sentimientos? Si no hubiera sido tan irracional como entonces, habría sido diferente su final. Aunque no te arrepientas, una voz interior susurró en los oídos de Caster. Una voz persistente y el sentimiento de su yo más joven. Una Medea Lily. El Argo, los argonautas y el recuerdo de ese viaje en sí, todos unidos por un capitán tonto, nunca se desvanecerían. Aquel que reunió a una alegre banda de héroes de la talla de los cuales nadie jamás replicaría, era la peor escoria que huyó de ella como un cobarde tan pronto como la palabra compromiso entró en el redil. Un hombre que nunca volvería después de decir que iba a comprar leche en el mercado de agricultores. Verdaderamente lo peor. Escoria. Inmundicia. Pero el viaje no había estado mal. No había sido un error tanto como lo había sido la traición. Caster suspiró profundamente mientras miraba a los demás a su alrededor. Su magia ya se había abierto camino para envolver las piernas de Shirou y mantener su boca cerrada a la fuerza mientras ella y todos los demás pensaban. Desafortunadamente, no importa cómo Caster se detenga en el tema internamente, como el Argo, esta guerra fue librada por muchos aliados con opiniones diferentes. Parece una buena pelea, sonrió Q mientras miraba la imagen que Merlín proyectaba con su bastón. ¿Qué tan pronto podemos llegar allí? Con indiferencia, Merlín se encogió de hombros. En la proyección, la mujer de cabello plateado con una toga griega llevaba la versión alternativa de Saber Arturia, mientras que la otra versión de Shirou luchaba. Los enjambres de los huecos de la facción blanca estaban molestando al grupo de tres. En un instante, Merlín respondió a Q después de pensarlo un momento antes de dar más detalles. El mundo en el que nos encontramos ahora no es más que un paisaje de ensueño sin un ancla que lo ate en su lugar. Naturalmente, yo decido su ubicación, lo que lo convierte en una especie de Camelot móvil, o en términos más amplios, una base móvil o un castillo. Eso es lo que me gusta escuchar. Q comenzó a estirarse mientras hacía una mueca. Necesito aliviar un poco el estrés. No hay nada como ver a un niño replicar las habilidades que entrené duro para obtener como si no fuera nada, pero ya sabes, te molesta un poco. ¿Cómo? ¿Dónde está la dificultad de entrenar bajo un monstruo de mujer que lanza lanzas si la molestas?
¿Dónde está la tortura física extenuante diseñada en un plan de entrenamiento? Ku rechinó los dientes antes de respirar hondo e instar a Merlin a darse prisa. No decidas las cosas por ti mismo, Lancer, intervino Caster con un tono agudo. Por mi parte, propongo analizar la situación un poco más antes de actuar. Por supuesto que lo harías, gruñó Ku. Caster lo fulminó con la mirada, pero no era como si las palabras de Caster fueran irrazonables. Bueno, entonces, ¿qué piensa el resto de ustedes? Shirou trató de hablar, pero una franja de magia amortiguó su boca. Saber miró molesto a Caster, pero podía entender el sentimiento considerando que todo termina si Shirou se pone en peligro. Sigo la voluntad de mi maestro, dijo Archer Emilia mientras cruzaba los brazos, pasando la pelota a Rin, quien frunció el ceño en silencio. Yo digo que vayamos. Cuantos más aliados hagamos contra enemigos más fuertes, más beneficioso puede resultar, dijo Saber. Shirou asintió con la cabeza. El riesgo debe tenerse en cuenta en cualquier misión, murmuró Assassin con voz ronca, hablando por primera vez. Si nos vamos, ¿cuántos podemos perder? Pasó una ronda de silencio. A fin de cuentas, Assassin tenía razón. La escala de peligro era tal que incluso ser un espíritu heroico no podía garantizar la supervivencia. ¿Qué hay de ti, jinete? Preguntó Castor. Con respecto a Berserker, el grupo saltó conscientemente sobre Elijah, quien tenía una expresión complicada dirigida a Shirou. Puesto en el lugar, Ryder estaba visiblemente distraído. Había estado así desde que Merlin reveló a la mujer de cabello plateado, llevándose la versión alternativa de Saber. Jinete. Sakura colocó una mano gentil sobre el hombro de Ryder, sorprendiéndola lo suficiente como para darse cuenta de que todos la miraban. Ah, sí, la expresión de Ryder se endureció bajo la venda de sus ojos. Yo digo que nos quedemos. Nada bueno viene de asociarse con los dioses. Ante las palabras de Ryder, cierto acompañante no podía estar más de acuerdo, pero sin embargo, lo que importaba era lo que Ryder estaba insinuando. Un examen más detenido reveló la naturaleza divina de la mujer que llevaba la versión alternativa de Saber. La energía no estaba tan diluida como la de un demidios, sino que la mujer era un verdadero espíritu divino. Las palabras de Ryder tenían sentido, pero Sakura de alguna manera podía sentir que había otras reservas involucradas. ¿Hemos llegado a un acuerdo?, interrumpió Merlin. Mirando la situación proyectada ante ellos, no podían darse el lujo de demorarse mucho más. Archer y yo iremos solos, finalmente habló Rin mientras todos estaban ocupados pensando. Todos nosotros yendo no tiene sentido, y es mejor enviar al servant más adecuado para exploración y reconocimiento. Espera un momento, señora, mi maestro y yo ya nos ofrecimos primero, interrumpió Ku. Basset ya estaba preparando su par de guantes detrás de él. No estamos allí para pelear. Rin se pellizcó el puente de la nariz mientras respondía. Ella tiene razón. Caster sonrió mientras se burlaba de Ku y Basset. ¿Cuáles son las posibilidades de llevarse bien si lo primero que ven es un salvaje? Pero creo que lo entiendo. Si Archer es el indicado, su acción independiente le permite sobrevivir incluso si el maestro cae en peligro. Además, una cara familiar puede llamar menos la atención. Lo suficientemente cerca, Rin se encogió de hombros. Pero Rin, tartamudeó Sakura. Rin negó con la cabeza. Incluso sin decirlo, Rin podía leer muy bien a Sakura. Sakura se habría ofrecido como voluntaria para ir con Ryder solo porque sabía que Shirou quería ayudar a salvar a otros. Ah, maldita sea, su hermana estaba enamorada. Rin maldijo. Todo lo que Rin podía hacer era tratar de encontrar la razón en sus acciones. Por supuesto, arriesgarse no se sentía racional, pero al mismo tiempo, los aliados sonaban muy bien cuando consideraba la escala de poder de la guerra actual. Arquero, prepárate para ir. Rin endureció su determinación. Aparte de cierto Lancer, nadie protestó por el arreglo aparte de Shirou, pero, lamentablemente, Caster se mantuvo fiel a sus amenazas anteriores e hizo que la opinión de Shirou fuera irrelevante. Ku hizo una mueca cuando se dio cuenta de que no conseguiría su pelea. Discutir ahora en una guerra grupal era la forma más segura de desestabilizar la cohesión del grupo.
A regañadientes, metió la cola y dejó pasar el asunto. Dijiste que perdiste a Xenovia aquí. La expresión de Irina cayó con culpa, incapaz de responder durante mucho tiempo bajo el severo reproche de cierta mujer. Estaba en un páramo que había sido arrasado por un ataque que no dejó nada más que un cráter a su paso. Un relámpago verde bailó sobre la tierra, chisporroteando ligeramente antes de apagarse. La arena y el viento formaron nubes de polvo que se elevaron en espiral hacia el borde del cráter donde Irina estaba de pie con otros 3 individuos de la facción de Oliman. Era la mujer de la que Irina estaba más aprensiva, y con razón. Una mirada, y la mujer apareció como la viva imagen de una Rin mayor, y acompañando a la mujer estaba su esposo, un archer de aspecto más feliz. Ese sí, creo, Irina se desvaneció, nerviosamente rascándose la mejilla. Su respuesta indiferente fue más un mecanismo de afrontamiento que enterró sus preocupaciones para que no se pusiera en ridículo y entrara en pánico. Quedé inconsciente. Irina frunció los labios ante la admisión. Pero te juro que las palabras de Irina fueron interrumpidas por varias explosiones que resonaron en la distancia. La mujer, entrecerró los ojos al horizonte. Una bandada de Wittefaction Soyuz perseguía a algo sin descanso. Si no puedes identificar el área exacta, entonces existe la posibilidad de que Xenovia se vea involucrada en todo eso, murmuró la mujer antes de volverse para dirigirse a su pareja. Arquero, vámonos. Ya estoy en eso. A pesar de toda tu frustración por tratar con cabezas huecas, ¿todavía te importa? El hombre contuvo una sonrisa cuando la mujer casi se tropieza con sus pies. El rostro de la mujer enrojeció y alzó la barbilla con altivez. No es eso, solo que, mis sobrinos sustitutos estarían tristes si perdieran a su madre. Te mataría ser honesto desde el principio. Callarse la boca. Mami, no le grites a papá. El semblante de la mujer decayó cuando recordó a un acompañante innecesario a quien su pareja mimaba demasiado. No. Era mejor decir que a su pareja le hizo gracia su nerviosismo. El bastardo sarcástico. Esa es mi niña, dijo el hombre mientras acariciaba la cabeza de su hija de 10 años. El nombre de la hija era Sakura, en honor a la hermana de su madre. Jeje, la chica se rió encantada por el elogio. La mujer mayor no se divirtió, más bien, sus preocupaciones estaban sangrando y la incitaban a la acción. La mujer recogió al niño que insistió en que podían ayudar y cuidar de sí mismos en vano. Luego, entregándole la niña a Irina, la mujer la fulminó con la mirada. Tómala y vete, porque está ella aquí en primer lugar. Sospechosamente, Irina comenzó a sudar. Lo siento por el capítulo más pequeño, pero no hay mucho que pueda hacer para avanzar en la historia todavía, y paso más tiempo pensando en cómo evitar los spoilers que escribiendo. Apesta ya que no todas las historias incluidas en esta guerra están completas. Por ejemplo, planeé un evento para el equipo de campeones y me di cuenta de que aún no había llegado a ese punto en Birth of a Legend 2 y que tenía que idear una escena alternativa. Esto hubiera sido mucho más fácil si hubiera comenzado esta historia más tarde, pero por ahora estamos atascados con periodos de espera más largos por actualizaciones para esto hasta que se completen más historias. Recientemente, Fate Kill es el más cercano a terminar.